buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Antes de darle la palabra y presentar a la ponente, les recuerdo, vamos a tener en lo que resta del semestre dos, me parece que interesantes presentaciones. El 6 de noviembre va a estar con nosotros José Ramón Portillo, que va a hablar sobre la relación entre China y Taiwán. Y en la última sesión, el 20 de noviembre, va a estar acá la representante de Envision Energy International, que tiene un proyecto eólico en Yucatán bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, están cordialmente invitados a participar. Les recuerdo también, revisen si pueden los cuadernos de trabajo del CECHIMEX. El último número es sobre comunidades cristianas chinas en México, de Mónica Cinco, que ha sido ponente también del ciclo de conferencias. Me parece que es una contribución bien interesante para entender la nueva migración de China a México en los últimos años, instituciones que están creando, etcétera. En fin, hay un buen grupo de materiales que está elaborando ahí el CECHIMEX. Pues muy contentos de presentarles a la doctora Lesbia Pérez Santillán. Yo les recuerdo, Lesbia es doctora en Economía por el posgrado de Economía de la UNAM, es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha venido trabajando desde hace prácticamente una década en su tesis de doctorado y desde entonces sobre temas vinculados con matrices de insumo producto en México, vinculadas con China, etcétera. No me adelanto, de eso nos hablará Lesbia, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Lesbia, y yo te recuerdo que trata de una presentación de una media hora, 45 minutos, yo por ahí te aviso, para tener el mismo tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Muchas gracias. Bien, buenos días, agradezco la presentación, agradezco la invitación a compartir este espacio con ustedes, con colegas, amigos e interesados en el análisis y el estudio de China. Bien, voy a compartir con ustedes el tema de aproximaciones al conocimiento sobre China a través de las matrices de insumo-producto, resultados y retos. El objetivo principal de esta presentación es compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos obtenido. De repente voy a decir hemos, otras por el simple hecho de que tuve la fortuna de que durante el doctorado mi tutor principal, quien dirigía mi tesis, fue precisamente el doctor Enrique Dussel, y pues de ahí que se han dado algún otro conjunto de resultados importantes en estas investigaciones. Bien, primeramente quiero comentar esta necesidad, ¿verdad?, de compartir estos resultados en los que hemos utilizado como herramienta principal la matriz de insumo-producto, tanto lo hemos hecho para México, para China y para una aproximación para América Latina. Algunos puntos que me gustaría destacar primeramente son que el análisis de insumo-producto fue desarrollado por Vasily Nemtsov en la década de 1930. A pesar de ello, sigue siendo esta una herramienta bastante amable y que nos da resultados interesantes para nuestros estudios. Por otro lado, partamos de qué vamos a entender por una matriz de insumo-producto. Una matriz de insumo-producto es, como lo podemos ver aquí, me voy a levantar un momento, es un arreglo de doble entrada en el que vamos a tener distintos sectores. Para este caso tenemos 3 sectores nada más, 1, 2 y 3 sectores que la lectura por columna implican sus insumos, mientras que la lectura por renglón vienen a ser los productos, de ahí el nombre matriz insumo-producto. Tenemos otros detalles ahí que vamos a poder ir viendo, otros elementos de esta matriz. Y bien, ¿qué
¿Qué más podemos destacar de las matrices de insumo-producto? Podemos hablar de la desagregación, de los niveles de desagregación que encontramos en estas matrices. Tenemos matrices subnacionales, o bien las matrices que nosotros conocemos para entidades en México. Acabamos de presenciar el trabajo del CEDUX, parece que así se llama, quien está al mando parece que es el doctor Norman Asua, y presentó una matriz precisamente regional, y con ella para cada una de las entidades, ¿no?, de nuestro México. También tenemos matrices regionales por parte del Banco de México, donde se propone una regionalización de 5 regiones nada más. También tenemos esfuerzos por parte del COLEF y de la Universidad Autónoma de Coahuila, que proponen 7 regiones. Tenemos también varios esfuerzos de regiones o matrices regionales para China. En cuanto a matrices nacionales, tenemos para una gran cantidad de países, entre ellos México, China. Para América Latina hay pocas, pero podemos encontrar. También tenemos matrices regionales por bloque de países, que vienen a ser aquellas como la de América del Norte, que fueron presentadas por su oficina de estadística en Estados Unidos. También la de Sudamérica, que fue propuesta por la CEPAL. Tenemos la del sudeste asiático y la de Europa. Además de esto, tenemos matrices mundiales. Dentro de las matrices mundiales, lo que me gustaría que tuviéramos en mente es cómo están construidas y cómo podemos utilizar su información. En esta parte nosotros tenemos una matriz nacional, dígase México, dígase China, versus una matriz mundial, en la que la matriz nacional va a estar desagregada en sectores. Por ejemplo, si hablamos de México 2013, tenemos una desagregación por sector a 20 sectores. Si hablamos de subsectores son 79, y si hablamos de ramas, estamos hablando de 262 aproximadamente. Y bueno, esta parte va a estar comprendida en una matriz mundial donde vemos por desagregación a cada país, país 1, país 2 y así sucesivamente. Esta va a ser la matriz doméstica del país 1 o del país del que estemos hablando. La diagonal va a tener entonces las matrices domésticas para cada uno de los países que se estén considerando, y también las exportaciones totales del país en México o China. Vamos a encontrarlas desagregadas en la demanda intermedia y final de una matriz mundial. Por otra parte, dentro de la matriz nacional vamos a encontrar un bloque que va para importaciones. Esto en una matriz mundial lo vamos a encontrar desagregado por país, según las importaciones que el país o que en esta matriz nacional haya hecho respecto a todos los anteriores. Y tenemos esta parte de demanda final que va a estar comprendida debajo de, precisamente debajo de la matriz de transacciones domésticas. Vamos a tener las importaciones tanto de demanda intermedia como de demanda final. Recordemos nosotros que los países tanto adquieren partes y componentes como productos finales. De esta manera, si nos centramos específicamente en los esfuerzos que hay en las matrices a nivel internacional, vamos a encontrar bastante material. Entre estas tenemos, por ejemplo, el proyecto Aisha, que es un esfuerzo por la Universidad de Sindhi. También tenemos las matrices regionales de la IDEYETRO, el proyecto EXPOD, que combina matrices de insumo producto y otras fuentes de información. Tenemos las matrices de la AGETA, las matrices de la OTE y las matrices de la WAI.
Nosotros hemos utilizado principalmente las matrices de la OTE y de la WIOP, pero ¿qué tienen en común todas estas fuentes de información? Que en todas vamos a encontrar matrices para China. A diferencia de ello, también me gustaría comentar que en estas matrices, en este esfuerzo de la GETAP, en alguna ocasión la Facultad de Economía la adquirió. Esta es la única que sí hay que pagar, y bueno, hay que pagar para la versión más actual. Digamos que si se tiene la 9, nosotros podríamos hacer uso libre de 2 o 3 anteriores, dos versiones anteriores o 3, por ejemplo, de la 6, ¿no? A partir de esa, pero no podemos utilizar la más reciente. Fuera de ello, algunas solamente nos piden registrarnos, pero podemos hacer uso de esta información. Aquí tenemos a nivel nacional. Para China genera la información precisamente su Oficina Nacional de Estadística, y como para México, el INEGI. Y bueno, para continuar ya presentando algunos de los resultados que nosotros hemos obtenido, quiero platicarles de dónde nace este esfuerzo, esta motivación. Principalmente tomamos en cuenta algunas cuestiones. La primera, la dinámica productiva internacional, que tiene que ver con la segmentación internacional de la producción. ¿Qué es esto? Bueno, la segmentación internacional de la producción se entiende como la forma particular que adquiere el proceso de producción, en el que la producción de un bien se divide o se segmenta, y en donde un país se especializa en uno o en algunos de estos segmentos. Este proceso en sí permite un importante cruce de fronteras entre países. Otro punto que nos pareció importante, dado que nuestro trabajo, como lo ha comentado el doctor, desde mi tesis doctoral, es que quisimos hacer un análisis desde una visión latinoamericana y principalmente mexicana. Por ello, tomamos como hecho el que en México, a finales de la década de los 80, algunos autores consideran que es 1988, el año en el que México adopta la estrategia de liberalización, y con ello apuesta entonces por crecer a partir de las exportaciones, ¿no? Es un motor de crecimiento importante. Y dentro de las exportaciones van a ser las exportaciones manufactureras las que van a jugar un papel relevante en este proceso. Así pues, consideramos estas dos cuestiones y quisimos hacer el análisis también para China y ver, no exactamente compararlo, dado que de entrada tenían diferencias económicas, políticas y sociales bastante importantes. Sin embargo, lo que tenían en común era precisamente esta dinámica internacional productiva, y por otro lado, la similitud en su momento en cuanto a la estructura de exportación. Es así entonces que decidimos analizar la segmentación internacional de la producción y cuál sería su efecto en la estructura económica de cada uno de estos países. Revisamos también, me di a la tarea por ahí de estar analizando cuál era el uso que estaban dando a las matrices de insumo producto a nivel internacional, y la mayoría o gran parte de estos trabajos lo que hacían era rastrear el valor agregado generado por las exportaciones, en donde participaban diversos países. Al contrario de ello, nosotros partimos del hecho de estar dada la segmentación internacional de la producción y ver los efectos directos en la estructura económica de, en este caso, México y Chile. Es así pues que utilizamos distintas técnicas de insumo producto, entre ellas la de valor agregado doméstico y externo en las exportaciones, análisis de sectores clave, análisis de redes,
impacto de incremento de las exportaciones manufactureras en el empleo y el análisis de descomposición estructural. Si bien el análisis de descomposición estructural es uno de los primeros apartados dentro de mi tesis, aquí lo pongo al final porque quiero referirme después a otra cuestión. Ahora pues, lo que encontramos dentro de los resultados es que para China tenemos un valor agregado doméstico, de este lado es el valor agregado doméstico en las exportaciones chinas en el periodo que va de 1995 a 2011, mientras que de este lado tenemos el valor agregado externo, el doméstico y el externo. Al final juntos me tienen que dar el 100%. Y vemos que el valor agregado doméstico contenido en las exportaciones por parte de China es de poco más del 80%, tanto para las exportaciones totales, que es la línea azul, como para las exportaciones manufactureras, que son la línea roja. Destacando siempre la participación manufacturera por lo que les comentaba, ¿no? Consideramos que tanto en las estrategias de crecimiento y desarrollo de México y de China son importantes las manufacturas, van a jugar un papel relevante. Y bueno, entonces tenemos el valor agregado doméstico, tanto en las exportaciones para China y el valor agregado externo. Por su parte, aquí solo por comparar, en el caso de México, tenemos nosotros un valor agregado doméstico de 64% si hablamos de las exportaciones manufactureras y de poco más de casi 74% para las exportaciones totales. En esta parte estamos hablando del valor agregado externo. Otra de las técnicas que he mencionado es precisamente el análisis de sectores clave en China. Para 2010, lo que tenemos nosotros, aquí creo que antes hay que precisar, para el análisis que hicimos en toda la tesis, la forma de vincular a la segmentación internacional de la producción con la estructura económica de estos países fue a partir del seguimiento que se da a las exportaciones y al empleo manufactureros que éstas generan. Entonces, dado eso, en todas las gráficas, en su gran mayoría, lo que vamos a encontrar también es la participación de cada uno de estos sectores. Aquí son específicamente los manufactureros. La participación en las exportaciones manufactureras es la barra oscura. La participación en el empleo manufacturero de cada uno de estos sectores es la barra rosa. Y tenemos los vínculos hacia adelante y los vínculos hacia atrás. Los vínculos hacia adelante es la capacidad de arrastre que tiene cada uno de estos sectores para dinamizar a los demás sectores por medio de lo que él les vende. Mientras que los vínculos hacia atrás es esa capacidad que tiene de arrastrar a los demás sectores por medio de los insumos que de ellos adquieren. Y vemos como condición hay un promedio, que esto es igual a 1, y todos aquellos sectores que tienen vínculos hacia adelante y vínculos hacia atrás mayores que 1 son los que son considerados como sectores clave. En este caso, para China tenemos 9, 2, 3, muy sensible a mi mano. Bien, y disculpas. Bien, entonces lo que tenemos aquí son 9, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entre ellos cabe destacar, ¿no?, la participación en las exportaciones manufactureras del sector equipo eléctrico y óptico. Y también la participación de textiles y productos textiles. Esto es para 2010. En 1995 teníamos esta situación en China. Esto lo que teníamos se mantiene los 9 sectores clave, pero las participaciones tanto en exportaciones como en empleo son marcadamente distintas. En el caso de México, tenemos en 2010 4 sectores clave. 1, 2,
3 y 4. Entre ellos tenemos pasta, papel y prensa. Tenemos también metales básicos y metales, químicos y coque, refinados y demás. Pero en 1995 México tenía 5 sectores clave, del cual prescindimos. Fue precisamente de textiles y productos textiles, que para 2010 deja de ser un sector clave para México. Bien, por otra parte, otra de las técnicas que utilizamos fue a partir del análisis de redes y de la medida de centralidad. Aquí lo que se hace es precisamente calcular las medidas de centralidad para cada uno de los sectores y luego sacar la diferencia en una matriz total versus una matriz doméstica. Y lo que obtuvimos fueron estos datos donde las barras verdes son las que me van a representar esa diferencia en la medida de centralidad y aquellas que son positivas representan una mayor vinculación hacia el exterior, mientras que aquellas que son negativas representan una mayor vinculación hacia el mercado interno. Esto es lo que obtuvimos también en esta gráfica. Tenemos el promedio de participación en las exportaciones, que son esta línea punteada roja, y el promedio de participación en el empleo manufacturero, que viene a ser la línea naranja. Aquí es diferente la escala que se está utilizando. Para estas líneas punteadas y la naranja, esta es la escala, mientras que la de diferencia de medida de centralidad viene del lado izquierdo. Esto es lo que tenemos para China entonces. Es lo mismo. En el caso de México vemos, bueno, lo que quiero también destacar es que vean la cantidad de sectores, ¿no?, involucrados, mientras que en el caso de México pues vemos que la gran mayoría están insertos al mercado externo, mientras que al mercado interno pues solamente tenemos con una participación bastante importante alimentos, bebidas y tabaco, entre otras, con una participación menor. Y claro, también es destacable que estos sectores que tienen una participación mayor en el mercado externo tienen también un promedio en participación en exportaciones bastante alto, al igual que en la participación del empleo que se genera. Igual para México. Y bueno, no estoy presentando todo, solo quiero compartir algunos puntos, pero dada precisamente la estructura económica que presentan o que podemos analizar con las matrices de insumo-producto, también fue posible hacer diferentes escenarios, ¿no? En este caso, nosotros quisimos abordar un incremento del 10% en las exportaciones manufactureras que generaría. Y bueno, pues obtuvimos que al incrementar en 10% las exportaciones, y dada la estructura económica que presenta México, por ejemplo, el impacto en el empleo sería de alrededor de 1.03%, mientras que ese mismo incremento del 10%, dada la estructura económica que presenta China, representaría un incremento del 2.12%. Es decir, en el caso de China vemos mayor articulación interna, también externa, y en el caso de México media más una articulación al exterior que al interior. Por último, una técnica adicional fue el análisis de descomposición estructural, o nosotros le denominamos en algunos escritos cambio estructural, que tiene que ver, sobre todo, es una propuesta del modelo de Shirkin. Aquí lo que se dice es, por ejemplo, en el periodo que estamos analizando, 1995 a 2011, vemos un crecimiento del producto, en el caso de México, del 80.1%. ¿Sí? Entonces, queremos explicar cuáles fueron los factores que tuvieron ese impacto, que permitieron ese crecimiento. ¿Qué factores fueron los que participaron de él? Y bueno, lo hacemos a partir
de 5 factores, que es la demanda final, las exportaciones, la sustitución de importaciones intermedias, la sustitución de importaciones finales y a su vez el cambio de tecnología. En el caso de China, lo que nosotros encontramos es que en ese periodo hubo un crecimiento, decían, del 400 punto y tantos por ciento, nada más en es de 400 y tantos por ciento el crecimiento, y bueno, esto viene explicado principalmente por la demanda final doméstica, es decir, por el interior, ¿no? La economía viene explicada principalmente por los elementos internos, que son el consumo, la inversión y todos aquellos que ustedes ya conocen. Mientras que también juega un papel importante las exportaciones. Aquí lo que tenemos son las exportaciones totales en azul y el promedio en manufacturas en rojo. Y en lugar de sustitución de importaciones, lo que tenemos es una desustitución de importaciones, es decir, que se requirieron más importaciones para hacer frente a esta demanda final doméstica y a esta demanda intermedia, ¿no? En este caso es positiva, o sea, si hay una desustitución, ¿no?, de importaciones. Y un cambio tecnológico. En el caso de México, estos fueron los resultados también. Se crece principalmente, o se dependió principalmente de la demanda final doméstica, pero hay una participación relevante de las exportaciones, hay una desustitución de importaciones, tanto en importaciones sobre la demanda final y sobre la demanda intermedia. Y aquí tenemos también el factor cambio tecnológico. Si hablamos específicamente de la participación de esos cambios por parte de las manufacturas, lo que tenemos es que la demanda final doméstica que se obtuvo para China, que es del 65.95%, este 65.95%, diríamos, la participación de las manufacturas es del 60%, y así sucesivamente con las exportaciones y cada uno de los elementos ya mencionados. Estos son los resultados para México. Y bien, este fue entonces el modelo utilizado para mi tesis, como les decía, para el caso de México y para el caso de China. No estábamos viendo cuál era el efecto de una economía en otra, sino por separado. Posteriormente, tuve la oportunidad de apoyar en algunos de los cálculos para las publicaciones precisamente del Dr. Dussel, tanto con el de efectos de China en la cantidad y calidad del empleo de América Latina y el de efectos de China en la cantidad y calidad del empleo en América Latina, ¿no?, en las dos versiones. ¿Qué fue lo que se utilizó? Precisamente este último, la descomposición estructural y el empleo. En la primera versión, en esta primera, lo que utilizamos fueron datos de la OCDE, matrices de la OCDE, y lo que se buscaba era hacer una matriz regional, como habíamos dicho, con un bloque de países para América Latina, pero solamente estaban disponibles para Argentina, Brasil, Chile y México. Para la segunda publicación, son apartados pequeños porque en sí los documentos tienen mucho más una riqueza ahí de temas, pero en la parte de comercio y con matrices de insumo producto, en el segundo esfuerzo se utilizaron matrices de la OIE. Y bueno, también se utilizó el análisis de descomposición estructural y para el empleo, ya utilizando unos vectores de empleo que nos permitían ver cuál era el efecto. Esta es una publicación que está a unos días de salir, y en esta lo que hicimos se llama Efectos del comercio internacional con Estados Unidos y China en el empleo manufacturero en México, pronta a salir en la revista Paradigma Económico.
Y ahí lo que se estableció precisamente fue esa comparación, dado que utilizamos en cada uno de estos esfuerzos distintas matrices, primero las de la OCDE y luego las de la Wyost, quisimos ver cuál era esa diferencia, ¿no? Si había mucho que debatir al respecto. Hicimos este documento entonces comparando los resultados y ¿qué obtuvimos? Pues bueno, nuestro modelo se mantuvo robusto con las diferentes matrices, con los diferentes datos que se utilizaron. Permanecieron estos resultados. ¿Cuáles fueron? Principalmente que cuando tenemos relación comercial con China, tenemos por parte de las exportaciones una generación de empleo, pero hay un efecto negativo cuando estamos hablando de importaciones. No así para el caso de Estados Unidos, en el que tenemos un efecto positivo tanto por exportaciones y un efecto que puede ser positivo y a la vez negativo por parte de las importaciones. ¿Por qué? Pues precisamente por esta dinámica de reexportación, ¿no? De que exportamos para, importamos para exportar. Bien, estos fueron entonces los elementos que se utilizaron para estos últimos esfuerzos y me voy a algunas conclusiones. A partir del análisis de insumo-producto es posible establecer características de la estructura productiva de una economía. Estos análisis recientes de metodología de insumo-producto sí nos permiten obtener resultados interesantes. Además de ello, tendríamos que aprovechar la gran cantidad de información que hay al respecto, que les presenté al inicio, la disponibilidad de matrices de insumo-producto, pues sí nos da pie para poder hacer más análisis, para poder incluso desagregar a un nivel de detalle mucho más fino. Y bueno, algunos retos. Considero aquí que actualmente existen diversas fuentes de información y esta información pues permite examinar la evolución de la estructura productiva en China. Porque, si bien no lo mencioné, para el caso de la Wyost nosotros teníamos matrices para México y para China de 1995 a 2011, año con año. Actualmente se tienen de 2000 a 2014, igual, año con año. Entonces creo que tenemos bastantes datos que nos podrían ayudar a hacer un buen trabajo. Y por último, pues la gran oferta de información sobre matrices de insumo-producto representa amplias posibilidades de análisis para los estudiosos de la economía china. Cualquier duda o alguna cuestión, pueden ustedes seguir mi página, es esta. Aquí pueden ustedes bajar documentos, incluso algunos esfuerzos con el doctor, pueden ustedes bajarlos de ahí. Están también mis tesis, licenciatura, maestría y doctorado. En la parte de doctorado, nosotros, además de este esfuerzo de analizar a México y a China, dimos un plus, que fue la dificultad que hay para saber cómo manejar las matrices de insumo-producto. A veces no es sencillo que alguien nos enseñe. Podemos tomar cursos, pero cómo vas a deflactar, qué vas a utilizar y demás, eso es complicado. Entonces, la tesis ofrece también estos recursos, ¿no? Hay unos anexos en donde pues vamos diciendo cómo se deflactó, qué se utilizó, cómo le haces, qué paquetes, en fin, ¿no? O sea, viene todo, está bastante amplio, son 300 y tantas hojas, pero la parte del anexo sí es una ayuda, una aportación para los estudiantes y para aquellos que quieran seguir, ¿no? Con el análisis del mismo producto. Pues, muchas gracias. Pues muchas gracias, Lesbia, por
una breve presentación que se escucha muy fácil y les aseguro que detrás de ello hay mucho trabajo, mucho tiempo, y espero que quede claro de que, en fin, las matrices de insumo producto, creo que coincidiríamos, es no el único, pero un instrumento poderoso para analizar tanto las economías por separado como vínculos entre economías, ¿no? La Guayo tiene hoy en día que son 60 países, No, 43 países que se pueden vincular entre sí, ¿no? Ojo, esto lo dice Lesbia muy fácil, es complicado, no es sentar, apretar enter y salen los resultados, ¿no? Pero entonces pueden analizarse 43 economías por separado o sus vínculos, el impacto de China en 42 países, ¿no? Vía importaciones, vía exportaciones, por sectores, en fin, es un instrumento, y hay otros bancos de datos que pueden utilizarse, ¿no? Gracias de nuevo por presentar algo en este tiempo, y realmente les puedo asegurar que es muy complicado, ¿no? Tenemos un fantástico tiempo para preguntas, comentarios, sugerencias, críticas a la exposición de la doctora Lesbia Pérez Santillán. ¿Quién dijo primero? ¿Quién dijo yo? Por favor. A ver, ahí te paso el micrófono. Y si se presentan. Sí, soy Juan Rocha, vinculado a temas de comercio exterior, Banco de Comercio Exterior. En algún tiempo encargado del proyecto del banco sobre China. Como que la presentación fue muy breve en el sentido de que entiendo que las conclusiones que pueden obtenerse de ese análisis es muy rico. Una pregunta que me salta de inmediato. Me saltaron varias preguntas a lo largo de la presentación en cuanto a las implicaciones y las conclusiones que se pueden sacar de cada lámina. Me llamó la atención este efecto que tiene sobre el empleo tanto de Estados Unidos como de China, el comercio con México en el empleo, el efecto. ¿Podría, doctora, ser un poco más extensa hablando de sectores específicos? ¿Dónde encontró hallazgos más interesantes? ¿Cómo evolucionó esa relación? ¿En qué sectores esos efectos fueron más o menos fuertes, tanto de China o México? Yo creo que, como puedo repetir, una de las grandes ventajas de esta metodología es que puede brindar un montón de conclusiones, y yo creo que parte del trabajo es después leer todas estas conclusiones y deducir todos estos resultados que se pueden obtener. Entonces, una pregunta completa. Estamos dos o tres preguntas, ¿te parece? ¿Hay alguien más? Mi nombre es Gilberto Castellanos. Yo quisiera preguntarle cuáles son las posibilidades a través del análisis de la matriz de insumo producto de México con China, de exportación de bienes por ramas o de cualquier nivel de desagregación. Muchas gracias. ¿Alguna tercera pregunta? Empezamos con esas dos, si quieres. Los fríos han estado tremendos. Bien. Dicen que una presentación breve. Hoy parece que sí me tardé en algunas cuestiones. No quise ahondar en la cuestión de los efectos con el comercio entre China y Estados Unidos, dado que eso fue parte de la presentación del doctor y él dio un muy detallado, ¿no?, análisis al respecto. Entonces, yo solo dejé en la mesa, apoyamos con esto, pero no quise profundizar más, ¿no? No tendría mucho caso repetir lo mismo. Sí obtuvimos
importantes resultados respecto al empleo. Lo que principalmente analizamos fue la tendencia, la participación de cuáles tenían un efecto positivo y negativo en el empleo. Pero parte de los retos importantes dentro de este análisis de insumo-producto es precisamente ahora meternos y por sector qué pasa. O sea, hay para bastantes años todavía, ¿no? Aquí, o sea, y vámonos por sector y qué pasa aquí y a detalle cuál ha sido la evolución, ¿no? de económica de cada uno de estos sectores y con la presencia de China y de Estados Unidos a la par. Entonces, sí, no quise ahondar mucho en ello y como le comento, por medio de este modelo, principalmente buscábamos esos efectos positivos o negativos dentro del empleo, pero sí nos faltan, como parte de los esfuerzos subsecuentes, el detallar, diría el doctor, el tejer en fin, ¿no? Esa parte de los sectores. Y en cuanto a las posibilidades de exportación, en otras presentaciones, en otros documentos que también hemos tenido la oportunidad de presentar aquí, hemos visto cómo han evolucionado precisamente esa demanda de exportaciones por parte de China, ¿no? Entonces, por ejemplo, anteriormente las exportaciones eran más centradas en productos de mediana y alta tecnología. Actualmente lo que demandan principalmente de México vienen a ser productos de intermedios, ¿no? Productos intermedios. Entonces, posibilidades habría muchas, ¿no? Siempre y cuando pues nos acoplemos a estos cambios estructurales, incluso en las exportaciones y en las importaciones, en la demanda de importaciones que está teniendo China, ¿no? Es muy distinta a lo que tenía hace, ¿qué les gustan? Hasta 2013, ¿no? 2012, 2013, esa estructura, entonces está un gran cambio. ¿Alguna otra pregunta? Yo tendría una pregunta. Hace un par de semanas se presentaron ahí un grupo de resultados de estos documentos con la OIT, ¿no? Sobre el impacto entonces de China en el empleo generado en América Latina y para estos 4 países, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, se estimó que México fue el gran perdedor en esta relación. Un extremo es México, el otro es Brasil. México perdió alrededor de 340,000 empleos y se presentan ahí los resultados para cada uno de los 34 sectores, si no mal recuerdo, en el caso del comercio, en donde electrónica, por ejemplo, computación son de los grandes perdedores, ¿no? Está toda la información, sector por sector. Y pensando en esa experiencia, Lesbia, ¿cuál es tu impresión? Buena parte del análisis que has realizado, de lo que presentas, es a nivel nacional. Y tú al principio indicabas que hay un grupo de investigadores acá en la UNAM, Colegio de México, Coahuila, que hacen esfuerzos de matrices de insumo producto regional y estatal incluso, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál es el potencial de reproducir algunos de estos esfuerzos en cuanto al impacto de China en un grupo de variables de la economía mexicana, ¿no? Con vía matrices de insumo producto para entidades federativas específicas? ¿Eso qué tan fácil o difícil es en cuanto al periodo, en cuanto a los sectores, ¿no? A nivel nacional existen estos 34 sectores. Ojo, si se hace solo para México, pues ahí comentaste no sé cuántas cientos de ramas, ¿no? Entonces, ¿eso qué tan compatible es? ¿Se puede hacer o no? Sería interesante escuchar tu opinión, ¿no? No sé si queda clara el tema, el impacto de China en Jalisco, ¿no? A través de este instrumento específico, ¿no? ¿Cuál es tu impresión?
No sé si hubiera alguna otra pregunta sobre la presentación. La verdad, yo aproveché lo que está aquí la doctora. A ver si Otra pregunta es que, bueno, las matrices de insumo producto es una metodología que da una fotografía en el tiempo, ¿no? A mí me gustaría conocer su opinión de cómo este instrumento, esta metodología, incorpora todo el dinamismo que tienen los sectores. Vemos que antes, cuando hacíamos análisis de matrices de insumo producto, pues incluíamos sectores muy básicos. ¿Cómo se incorporan los sectores de nuevas tecnologías? Por ejemplo, hablando de China, que sabemos que es muy dinámico, si ya se está analizando, hay información. Vamos, eso daría para otra esa parte, pero quisiera conocer sus opiniones. ¿Alguien más? Todos impresionados. Por favor. Nosotros tenemos una pregunta, doctora Alicia. Aquí con la comparación de la matriz de insumo producto México-China, ¿qué sector usted consideraría que sería bueno implementar un incremento o un decremento, dependiendo, para que México crezca el potencial que está creciendo China? ¿Sería la manufactura o qué otro sector? ¿De dónde vienen ustedes? De la facultad de Acatlán, de la FES Acatlán, de Economía. Bien, hablar de esfuerzos con matrices de insumo producto, bien, sí es muy rico. Como mostré, la forma en que podemos hacer interactuar a estas economías es a partir de matrices mundiales. Las matrices mundiales vienen desagregadas, ya hemos dicho, a 35 sectores. Después, ahorita, por ejemplo, la Guayo lo hizo ya a 56 sectores. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Cuál es la dificultad? Que en el caso de nosotros, en la tesis, primero hicimos el esfuerzo por sacar resultados con matrices internacionales, que estaban desagregadas al mismo número, ¿no? 35 eran en su momento, las que utilizamos estaban desagregadas a 35 sectores, tanto para México como para China. Después nosotros utilizamos y dábamos seguimiento a los resultados que se obtuvieron para México y ocupábamos también las matrices nacionales, las que aporta el INEGI, las que publican ellos. Y entonces lo podíamos hacer a un nivel más detallado, más desagregado. Los esfuerzos que se dan por parte de nuestros colegas de otras universidades en cuanto a matrices regionales y que vienen específicamente para, ellos consideran 7 regiones. Tuve la oportunidad apenas hace unos días de leer la última publicación de la Universidad Autónoma de Coahuila por parte del doctor Alejandro Dávila Flores, donde ellos proponen 7 regiones para analizar a todo México, ¿no? Toda la República. Y dentro de estas 7 regiones, ellos además analizaban a cada entidad y luego dentro de cada entidad hablaban de cada sector. O sea, así llegan a un nivel de detalle bastante alto. Pero ellos ya habían pasado de utilizar matrices de insumo producto. Esa publicación fue de matrices de contabilidad social, que es un esfuerzo también mayor. Y pues bueno, se tiene ese detalle. Lo que hemos hecho para el Sechimex, para los esfuerzos de la red, en mi caso ha sido analizar el impacto que tiene China en México y después en la parte de México se tomó del Banco de México la propuesta de regiones, de 5 regiones, y de ahí ver por medio de elasticidades a qué región es a la que China impacta más, ¿no? Negativamente, dada pues la competencia que se tiene por la similitud en la estructura exportadora. Y pues nos arrojó datos sobre que era precisamente
a la frontera, ¿no? La frontera norte, a esa parte, esa región. Entonces los esfuerzos hasta ahí por este momento se han quedado, pero yo creo que podríamos sí en un momento dado dar seguimiento, pero no se obtendría ese nivel tan detallado como lo representa una matriz regional, ¿no? Porque no se tienen los datos de una matriz mundial así tan detallada, ¿no? A nivel de sectores, subsectores, ramas o clases, ¿no? Entonces esa es la, yo diría un reto, sí, pero que depende de las limitantes, ¿no? De nuestras fuentes de información. ¿Cuántos sectores o ramas tienes a nivel regional? A nivel regional, no, he utilizado las de México para INEGI y pues ahí, como había dicho, la de 2013 está a 262 ramas. O sea, se pudiera analizar el impacto de China en 262 ramas para regiones. Podríamos dar seguimiento, pero así directo no podemos decir que es el impacto directo. O sea, podemos ver el impacto de matriz doméstica mundial de China con la de México, que está al mismo nivel de sectores, 56 digamos. Pero de ahí podríamos dar seguimiento a las regiones que tenemos en México y dar un aproximado, pero así en preciso el dato no creo. Pero sí podría ser un muy buen ejercicio, ¿no? Segundo, en cuanto a la participación, perdón si desacomodé el orden, en cuanto a la participación del sector manufacturero como un sector relevante en México, y si podría ser otro, nosotros vemos que la participación del sector servicios es actualmente, bueno, tiene mucho mayor peso, ¿no? que el manufacturero. Sin embargo, bueno, también podríamos hacer un análisis detallado de ahí. Lamentablemente, pues esto tiene que ver con la segunda pregunta, que tiene implicaciones de que, por ejemplo, en 1980 el sector de la informática no tenía tanta relación intersectorial, ¿no? Hay algunos sectores que no contaban tanto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que a inicios de mi tesis observaba algunas matrices para China, donde se detallaba, solo no recuerdo de dónde la saqué, pero en esa matriz se detallaba, por ejemplo, el uso de bicicleta. ¿Desde qué año era? No me acuerdo, pero ha cambiado la estructura, ¿no? La estructura económica de los sectores dentro de este entramado para cada país. En el caso de México decía, bueno, en 1980 ver el sector de la informática con una relación importante intersectorialmente no. Actualmente pues está implícito en todo, ¿no? Entonces tenemos esos cambios, ¿sí? El sector manufacturero pues se sigue apostando por él, ¿no? La dinámica que tenemos, la estrategia adoptada es lo que estaba considerando. Si hay un gran desgaste y hay necesidad de cambiar, lo hay, y pues empezaríamos, yo creo que por analizar el impacto, ¿no? Del sector servicios, que también tiene sus implicaciones debido a que hay impacto precisamente por el sector manufacturero. Hay varias actividades que en el sector manufacturero dejaron de realizarse, y entonces se subcontrata un servicio y se dice, bueno, pues antes aquí también utilizamos las cajitas y bueno, lo empaquetábamos nuestros productos, ahora no, eso lo podemos subcontratar y que el sector servicios lo haga, ¿no? Y entonces en este caso el sector manufacturero tiene un impacto en el sector servicios, pero que viene dado pues de una actividad manufacturera, ¿no? Entonces sí, yo consideraría importante analizar el sector servicios. ¿Algo más?
Bueno, yo pues los invito entonces a revisar el portal de Lesbia. Van a encontrar ahí muy enriquecedora información, varias participaciones de Lesbia también en la red, en este documento con la OIT y muchos otros, ¿no? Y bueno, yo tomaría en serio la invitación por parte de Lesbia de hacer uso como uno de los instrumentos para analizar a México, para analizar a China y la relación entre ambos y otros 43 países, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y muchas gracias.